Estás escuchando La Habitación de Al Lado, un podcast en el que escucharás todo lo que tú quieras con Julia y Ala. Bueno, estamos una semana más en La Habitación de Al Lado. Soy Julia Ayala y hoy, como os prometí en los primeros episodios, bueno, en el primero para ser más exacto, vamos a hablar sobre salud mental, porque haciendo un poco de recordatorio, os dije que mi TFG iba a tratar sobre la salud mental de los estudiantes. Y bueno, para la gente que me esté viendo por YouTube, estaréis notando que no estoy sola y es que estoy acompañada de Laura Rosado, que es, aparte de mi compañera de piso, es psicóloga, experta en neuropsicología clínica infantil y bueno, ahora mismo está cursando un doble máster aquí en Sevilla, que es del general sanitario y neuropsicología, que es su especialización. Entonces, ahora la voy a presentar así más detenidamente y nada, vamos a dar paso a un episodio más de La Habitación de Al Lado. Corte, Vale. Vale, ahora. Iba a coger la taza, pero creo que no. Como tú quieras. Mientras que la pongamos con cuidado. Vale. Voy a salir en vídeo así como... Bueno, pues estamos con Laura. Hola Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Que está un poco nerviosilla, pero bueno, que yo creo que eso se irá soltando. Y bueno, os pregunté por redes sociales que queríais que habláramos esta semana, aquí en La Habitación de Al Lado. Y claro, yo tenía claro que tenía que ser respecto a la salud mental. Entonces la pregunta fue como, ¿qué queréis saber sobre salud mental? Y bueno, vuestras preguntas fueron muchísimas. Pero es verdad que las más repetidas fueron en el ámbito de estudiantil, porque es verdad que muchos de los que me escucháis, pues sois estudiantes. Entonces hoy vamos a hablar sobre salud mental en estudiantes, pero un poco más enfocado en estudiantes con tomas de decisiones, ¿vale? Entonces, no es la especialidad de Laura, que como hemos dicho antes, es experta en neuropsicología clínica infantil, pero, vamos, aparte de experta en psicología, ha sufrido por eso. Sí. O sea, mucho, de hecho. Va por su segundo máster, que podría decirse que es como el segundo o tercero, ¿sabes? Porque es doble, o sea que... ¿Estás un poco nerviosa, Laura? Bueno, no nerviosa, estoy deseando a ver qué han preguntado aquí Bueno, los pues seguidores. se vienen muchas cosas, la verdad. O sea, yo creo que cosas súper interesantes, porque tú y yo ahora mismo somos estudiantes en cosas distintas, porque ella ya es un máster, yo soy un grado, pero bueno, que al fin y al cabo nuestras inquietudes suelen ser más o menos las mismas, da igual que estudias, incluso cuando estudias bachillerato, tus inquietudes más o menos suelen ir por el mismo lado. Y es que yo cuando empecé a pensar en el programa de hoy, dije, tío, la de decisiones que tienen que tomar chavales, niños y niñas, bueno, adolescentes ya, depende de la persona, con 15 años y que a lo mejor esas decisiones van a cambiar su vida por completo, ¿no? O sea, tienen 15 años y van a pensar en lo que le va a venir la vida cuando tengan 40, 30, 50. ¿Está verdaderamente un niño de 15 años preparado para tomar estas decisiones? Bueno, esa pregunta es un poco comprometida. Si lo miras desde el punto de la psicología del desarrollo, una persona con 15 años cognitivamente está lo suficientemente desarrollado como para hacer muchísimas cosas. Al final solo queda una parte del cerebro por desarrollar a grandes rasgos y es la corteza prefrontal, pero bueno, no me voy a meter demasiado en ese tema ahí. Yo considero que una persona con 15 años está capacitada para tomar ese tipo de decisiones. ¿Cuál es el kit de la cuestión? Que no solo influye el desarrollo cognitivo de la persona, sino que influyen muchísimas variables más. Por ejemplo, el contexto en el que se encuentre la persona, las experiencias que han acontecido durante esos 15 primeros años de vida, cómo se ha formado su personalidad, cómo es su capacidad de afrontamiento, la tolerancia a la frustración, si tiene algún tipo de problema de salud mental, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de una pregunta muy concreta para una población muy amplia y con muchas
posibilidad de variabilidad. Claro, es que yo pienso a lo mejor en eso, cuando yo tenía esa edad en mi entorno y tal, y es verdad que yo personalmente siempre me consideraba una persona madura. Y con 15 años yo ya me consideraba madura. De hecho, yo era de las típicas que yo, hablando en casa con mis padres, decía, yo tengo 15 años, yo ya entiendo, puedo saber de un partido político, no sé qué. Se debería votar en edades más tempranas, pero claro, después veía a mi alrededor y había de todo. Había personas más maduras, personas más infantiles, que no por ser más infantiles es peor, ¿sabes? Sino que simplemente no tenían esa capacidad de toma de decisión. Porque yo, por ejemplo, siempre tenía muy claro lo que quería estudiar, pero incluso amigas mías de cara a bachillerato, selectividad, iban a echar carrera sin saber muy bien. Entonces, es eso exactamente, es como... de verdad lo que yo pienso con 15 años, lo que yo pienso que me va a gustar con 15 años, ¿me va a gustar toda la vida? Pues que depende mucho, ¿no? Es que es una predicción muy difícil de acertar realmente, porque yo creo que hay muchísimos casos, pero así a grandes rasgos tenemos los casos de las personas como tú que tienen muy claro lo que quieren hacer y son como de ideas fijas, ¿no? Como diría mi madre. Saben lo que tienen que hacer, saben qué es cuál es su camino, saben qué es lo que quieren y entonces se esfuerzan en conseguirlo. ¿Qué pasa cuando hay una persona que llega a este momento en su vida en el que tiene que decidir, vale, ya he acabado la educación obligatoria y ahora tengo que tomar decisiones? Si no tienes nada claro y a lo largo de esos años de formación no hay nada que te llame especialmente la atención, ¿cuál es tu criterio de decisión? Realmente yo pienso que desde el colegio y desde el sistema educativo en general no se te dan muchas herramientas para que tú puedas decidir con una razón de peso. En el sentido de que las materias que damos en el instituto y en el colegio son muy diferentes a todo lo que puede ser el mercado Y laboral muy de generales, después. Muy generales, no hay nada específico. Claro, A menos que te quieras dedicar, por ejemplo, si estudias literatura y luego quieres hacer filología o estudiar literatura, sabes más o menos de qué va, ¿no? claro. Pero luego hay muchas otras carreras, incluso formaciones, ¿sabes? Que siempre hablamos de carreras, siempre hablamos de universidad, pero hay muchísimos tipos de formación, los grados superiores, que son tan maravillosos y que son tan prácticos y que te forman a profesionales de muchísima calidad. Nada de eso es parecido a lo que vemos en lo que es la educación obligatoria. Claro, y porque además, también lo que decía, es muy importante tu entorno familiar y tal, porque Súper importante. si te crías en una familia en la que le dan mucha importancia a un estudio universitario, tú vas a estar con la presión de tengo que estudiar en la universidad, tengo que estudiar en la universidad, y a lo mejor Claro. no sabes, no tienes ni idea, te metes en cualquier carrera, y entonces ahí también es donde entra la frustración, de tú estar estudiando una carrera, bueno, seguramente se te vendrán a la cabeza 1000 personas, porque a mí se me viene, Sí. que se han metido en una carrera por, bueno, tengo nota, se me da bien tal aspecto de, yo qué sé, física, por ejemplo, me voy a meter y después entro en la carrera y dices que no me gusta, es que a lo mejor estoy estudiando 10 horas diarias y no apruebo, pero porque es que encima no me gusta. O sea, y es que eso es una gran putada, en verdad, ¿eh? Lo es. Eso es una gran putada y sobre todo porque no contemplan, mucha gente no contempla el grado o, bueno, que señores, si no estoy preparado para estudiar un grado universitario o un grado superior, puedo tomarme un año de decir, bueno, evidentemente todo esto, si tienes, es verdad, el apoyo familiar, pero un año de decir, bueno, ¿qué quiero hacer con mi vida? Darte tiempo, trabajar, yo qué sé, lo típico que hace la gente, ¿no? Sacarte el carnet de conducir, El inglés, inglés. es una cosa súper recurrente de personas que no saben muy bien qué hacer en ese momento y muchas veces la sociedad, que yo lo he hablado contigo alguna vez, la sociedad no es que lo vea mal, sino que siempre tiene como, ah, bueno, y tú tienes 19 años, ¿y qué estudias? Y a lo mejor te dice, no, trabajo, no, porque no pregunta, en plan, es igual de honrado ser un joven de 19 años estudiante que ser un joven de 19 años currante. Totalmente. Yo creo que dentro de este tema tenemos como diferentes aspectos, ¿no? Que contempla, por un lado está la presión social que indudablemente está sobre nosotros. Tenemos unas expectativas a los ojos de la sociedad que tenemos que cumplir y si no cumplimos, pues estamos yendo en contra de lo normativo, ¿no? Estamos yendo en contra del grupo con todo lo que conlleva eso. Tanto, por ejemplo, en este caso estamos hablando del mundo educativo, de
del mundo laboral, ¿no? Pues todo lo que se salga de la norma, al final es juzgado por la sociedad de alguna manera o de otra, que evidentemente no debería ser así. Ya. Pero es algo a lo que tenemos que enfrentarnos día a día. ¿Qué pasa? Que la sociedad va cambiando también, como nosotros no es la misma sociedad en la que vivimos ahora mismo, no tenemos las mismas demandas ni tampoco las mismas variables que tenían, por ejemplo, nuestros padres. Claro. Antes con estudiar una carrera universitaria ya tenían la vida resuelta, ahora el panorama es muy distinto. diferente, Muy distinto. muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? La presión yo creo, y es una opinión personal, que viene en gran parte por nuestros padres, ¿no? Que quieren tus padres para ti, lo Lo mejor. mejor, evidente. Lo mejor. En su mente, en la mente de la mayoría de los padres, ¿qué es lo mejor? Pues que vayas a la universidad, que luego trabajes, ¿qué tal? Nos cuesta mucho irnos adaptando a que las demandas pues son cambiantes y además cambian en un periodo de tiempo Sí, es verdad. muy breve, porque realmente ahora mismo, bueno, yo estoy haciendo un doble máster ahora y después de este doble máster probablemente tenga que seguir estudiando. Claro. Que no es que vaya a empezar a trabajar igual que a lo mejor lo hubiera hecho mi madre, que empezó a trabajar con mi edad, justo con 23 años. Claro. Es que el tiempo depende mucho y yo eso también lo pienso mucho de... Yo voy a la universidad y en mi universidad hay 5 grupos de una media de 60 personas. Claro. ¿Tú crees que cuando acabemos este año, que yo ya estoy en cuarto, eso, yo qué sé, cerca de 400 estudiantes vamos a salir todos con trabajo? No. Evidentemente la gran mayoría van a seguir estudiando un máster, pero en mi caso, que yo ya lo hablé, que yo voy a seguir estudiando, o sea, yo quiero trabajar, me enfrento a una jungla, literalmente. Pero bueno, eso quiero hablarlo un poco después porque antes no me quiero olvidar. Tú dirígeme, porque yo divago. No, pero eso está genial, o sea, de hecho eso a mí es lo que me gusta, divagar, pero es verdad que eso en concreto lo tengo apuntado para un poco más tarde y lo hablaremos. Pero antes quiero hablar de una cosa que a mí siempre me ha dado mucha curiosidad, porque yo he sido siempre la típica persona que en bachillerato, en la época de preselectividad, preparándote para los exámenes, yo lloraba todos los días. O sea, yo era salir del instituto, comer súper rápido e irme a la biblioteca. Salir de la biblioteca, acabar reventada. Hubo una época que me dio por salir a correr con mi padre, que me venía muy bien, pero es verdad que ya después había días que ni me apetecía, que no me daba tiempo, que prefería darme un baño, una ducha relajante y dormir. Y entonces eso entraba con un bucle. Entonces, claro, en mi mente en ningún momento pensó que yo podía estar teniendo ansiedad o algún episodio de que yo estuviera súper agobiada por esos exámenes de cara a selectividad y que ese agobio tampoco fuera, porque agobiarse es normal, pero yo creo que hasta cierto punto. Entonces, ¿tú crees que hay más gente en la sociedad que sufre ansiedad o ataques de ansiedad de la que hay en general? Es decir, hay mucha gente que dice, sí, yo tengo ataques de ansiedad porque está diagnosticado tal cual, pero la ansiedad, aunque no esté diagnosticada, es fácil, es común que se dé, ¿no? Hombre, claro, a ver, nosotros simplemente por el hecho de existir en el mundo, tenemos ansiedad y además está como yo creo, y es una tendencia que tenemos un poco de banalizar la ansiedad, banalizar la depresión y obviamente la ansiedad tiene que estar o sea, tiene que existir en nuestras vidas porque es totalmente adaptativa. Incluso en el mundo animal, si nos fijamos en lo más primitivo, ya fuera de todo la complejidad de la sociedad en la que vivimos los seres humanos, los leones también sienten ansiedad. Bueno, los leones igual es un mal ejemplo, pero los ciervos también sienten Claro. ansiedad cuando el depredador va a comérselos porque van a morir. Eso es un proceso de ansiedad químicamente, biológicamente, pues, similar al que nosotros sentimos. ¿Cuál es el problema? Que nuestro cuerpo, como seres humanos, no distingue entre que tengas un examen o te vaya como un león. Ya. Tu cerebro segrega las mismas sustancias. ¿Qué pasa? Necesitamos la ansiedad, obviamente la ansiedad es adaptativa, lo es, pero tiene sus límites. La ansiedad es adaptativa hasta cierto punto. Tú necesitas cierto grado de ansiedad para ponerte a estudiar, por ejemplo. Estoy viendo que voy a suspender el examen. Claro. Eso es un cierto grado de ansiedad adaptativa. Vale, sé que tengo que ponerme a estudiar ya. Si no sintiéramos nunca ansiedad, probablemente no seríamos seres funcionales. O sea que todo es necesario en su justa medida. Necesitamos todas las emociones que tenemos y todas las emociones que existen porque en su justa medida ejercen una función en nuestro organismo. Entonces, ¿cuál es la dificultad o de lo que va, yo creo, un poco este episodio del podcast? ¿Cuál es el nivel
funcional de cada uno, cuál es el nivel adaptativo y hasta qué punto tenemos que tolerar estos grados de ansiedad de los que me hablan, ¿no? Claro, es eso, es como hasta qué punto puedo sentir esta ansiedad, hasta qué punto debería a lo mejor pedir ayuda o ya no pedir ayuda sino decir cálmate, porque al fin y al cabo, ¿verdad? Lo que siempre decía, típico consejo de madre, es solo un examen, no te vas a morir, si se suspende después puedes volver a presentarte, pero es verdad que en la cabeza de muchas personas esta idea sí que vale, pero en la cabeza de otras es como, no, Claro. es un examen y yo tengo que ir a este examen como si fuera el único y claro, eso evidentemente aumenta tu grado de ansiedad Muchísimo. del que debería ser normal, ¿sabes? Entonces como, ¿cómo me puedo evadir de esto, de llegar hasta ese punto de ansiedad? Es una cosa súper personal, porque al final cada uno gestiona sus emociones de una manera diferente y al final cada uno, pues, como se suele decir, es de su madre y de su padre, ¿no? Claro, Que es que estos temas son muy personales y es muy peligroso hablar en términos generales y no se pueden dar ni consejos, ni reglas, ni leyes que le pueden servir a todo el mundo porque es una cosa muy personal, ¿vale? Bajo mi punto de vista, para modular estos niveles de ansiedad, por ejemplo, en tu caso, comentabas que cuando estabas en segundo de bachiller, pues sentías que no pensaste que pudieras tener ansiedad, pero ahora cuando miras atrás piensas, claro, wow, pues igual sí que estaba sometida a un proceso de ansiedad. Súper importante la planificación. La planificación no entendida como voy a estudiar todas las horas del día porque me voy a planificar para estudiar todas claro, las horas que tiene el día. No, hay que planificar los descansos. Tenemos que planificarnos momentos en los que realmente no tengo que hacer nada. Porque tampoco es funcional estudiar 24 horas al día. Ya no es porque tú no quieras o porque no te apetezca, sino porque tu cerebro no puede no estudiar puede, tantas horas al día. no puede. Tenemos que tener un hábito de estudio que se ajuste a nuestras capacidades biológicas. Tenemos que conocer muy bien cuáles son nuestros límites, cuántas horas puedo estudiar, Sí, porque la capacidad atencional de cada uno y la capacidad de generar aprendizaje de cada uno es variable. Entonces hay que conocerse muy bien a sí mismo para saber si me cunde más por la mañana, si me cunde más por la noche, si prefiero estudiar igual 2 horas seguidas y luego descansar o descansar cada hora un poquito. Entonces, yo diría que cada uno tiene que explorar este abanico de posibilidades para encontrar el equilibrio que a él o a ella le venga mejor. o sea, a mí esto me recuerda a una pregunta que me hicieron para el episodio anterior, que no la metí porque no hubo tiempo, evidentemente, pero ahora viene como anillo al dedo, y es que me preguntó Raúl Pérez, que es ¿sabes quién es? Un chaval de Ronda, Sí, que es nuestra vecina de aquí justo enfrente, me preguntó que si hay estudios que demuestran que podemos estar concentrados como alrededor de 40 minutos, 45 minutos y tal, porque todo el sistema educativo está enfocado a clases de 1 hora en colegio y en universidad mínimo 1 hora y media. O sea, ¿qué sentido tiene? bueno, a ver, es que eso, hay estudios que o sea, que obviamente la ciencia habla y efectivamente dice lo que acabas de comentar, ¿no? Que los procesos atencionales tienen un límite que duran aproximadamente unos 40-45 minutos en población general y bueno, además de, a pesar de que tenemos esta evidencia, ¿no? Que la ciencia nos aporta, esto no se tiene en cuenta a la hora de planificar los horarios escolares, ni tampoco los exámenes muchas veces, ¿sabes? ¿Por qué? Pues me encantaría saberlo igual que a ti, Ya. pero por ejemplo, yo estudio psicología, bueno, ya estudié y estoy haciendo un máster ahora mismo y mi horario es una Bueno, locura y tú lo sabes. su horario es una locura, su horario es inhumano, Y sinceramente. somos psicólogos, ¿sabes? Que Ya, nosotros trabajamos con este tipo de cosas, pero tengo 10 horas de clase al día. claro, ¿Por qué? Pues no se sabe, o sea, a mí eso también es verdad que volveríamos a lo que estuvimos hablando de tomar decisiones a los 15 años, porque si lo retrasas, se retrasa todo, se retrasa claro, la edad en la que empiezas a trabajar, la edad en la que te jubilas, al final se retrasa todo. Entonces, ¿cómo eso? ¿Cómo gestionas la cantidad de cosas que tienes que aprender o deberías aprender en una carrera, en un máster, en un grado? ¿Cómo reduces eso sin reducir, o sea, cómo reduces la cantidad de horas sin reducir el contenido? Yo creo que hay carreras en las que es muy sencillo hacer eso, bueno, por ejemplo la mía, pero después hay leyes como la 11, que es que las carreras duran 4 años y y es lo duran que hay. 4 años,
Pero es verdad que hay otras que a lo mejor los 4 años se le quedan cortos, ¿sabes? A la mía, por ejemplo, los 4 años se quedan Cortísimo. cortísimos. Por eso te digo, o sea, eso es entrar en un bucle de... Claro, pero ahí no estamos hablando solo, perdona que te Sí, sí. interrumpa, de temas de salud mental, favorecer al alumnado, de temas de... Ahí entran muchas más variables y son temas, yo creo, diría, políticos Sí, claro, pues y de legislatura son en políticas plan heavy. educativas, vaya. Claro, porque, por ejemplo, yo voy a hablar de mi carrera porque Hombre, claro, es de lo que sé. evidentemente. Y Además tenemos carreras muy distintas, o sea que el contraste va a ser genial. O sea que por eso es genial. en mi carrera, por ejemplo, el grado es súper general. Tú con el grado no estás preparado para ejercer como psicólogo al uso, digamos, sanitario, ¿sabes? Porque, bueno, luego dentro de la psicología hay Un diferentes campo. especialidades y, en fin, yo voy a hablar de la sanitaria porque es la mía. Después de terminar el grado, no estás preparado para ser sanitario. Además, personalmente, en mi profesión creo que tenemos una responsabilidad enorme porque tenemos en nuestras manos las vidas de los pacientes y creo que la formación es súper importante. Y después del grado, no estás preparado para tratar con algo tan importante y tan serio como es la vida y los problemas de una persona. Ya. Necesitas un máster habilitante, por ejemplo, el que yo estoy Mm. haciendo, ¿vale? El máster habilitante te forma un poco más, o en teoría debería formarte un poco más, como sanitaria o sanitario. Y luego además necesitas una especialización, o más, porque no vale solo con que yo tenga capacidad de ejercer como sanitaria, sino que yo tengo que estar adscrita a un modelo o a una especialidad Claro. dentro de la psicología. Entonces, la formación de un profesional, tal y como lo demanda la sociedad hoy en día, es algo amplísimo. Es una carrera de fondo, yo diría. Llega un momento en que tienes que trabajar y formarte a la Claro. vez. Evidentemente. Entonces, no es tanto cómo podemos acortar, o sea, concentrar la información y que los grados o los ciclos formativos sean Más más eficiente, diría cortos y yo. más eficientes, Mm. sino cómo podemos formar buenos profesionales dando educación de calidad y que se ajuste a lo que luego va a demandar el mercado laboral. Ya. Es que eso para mí es entrar un... Porque me estás diciendo todas las cosas que hay que hacer y después pienso, esto no, a ti ni a mí nos han explicado nada previamente de bueno. las cosas que hay que hacer. O sea, que estas cosas se van intuyendo. O sea, yo ahora que estoy con el tema de las prácticas, es todo como pies de plomo, así un poquito, pasito por pasito, pero es como intuyo que voy a preguntar a alguien que ya la haya hecho. Porque es todo como que estas cosas, cuando tú entras en una carrera, no te explican absolutamente nada. O sea, es todo intuitivo y por la gente que ya la ha hecho y tú te vas un poco fiando de lo que ellos... Sí. pero eso es que eso ya es... Apaga y vámonos, La totalmente. orientación yo creo que brilla un poco por su ausencia, sobre Sí. todo en la universidad, o al menos esa ha sido mi experiencia, que yo me considero una persona como muy inquieta y que me gusta estar en el mundo, ¿no? Claro. Así como se dice, pero es verdad que no te lo pone nada fácil, que Ya. tienes que buscarte la vida y aprender cómo funciona el mundo tú solo y incluso te diría que en cierto grado no es malo, ¿eh? Porque tampoco podemos estar paternalizados toda la vida, sino que Ya. tenemos que prepararnos e ir entrenando progresivamente para enfrentarnos a un mundo lleno de demandas que igual no vamos a tener la capacidad De mi compañera de piso, Yona, aprendí que ella me dijo que la Universidad de Sevilla algunas veces tenía tantas carencias que hacía que tú crecieras como persona. Es decir, en muchas universidades, a lo mejor, ya no te digo en universidades privadas, sino en cualquier universidad que no sea la mía, tampoco te puedo contar más experiencias porque solo he estudiado en estas, pero a lo mejor si te tienes que sacar un papel, te dicen, mira, no pasa nada, si quieres estos pasos y te lo dan. Y en la Universidad de Sevilla, al menos por mi experiencia y la de conocido, es un caos. es un oasis, o sea, es tremendo. Entonces al final tú dices, bueno, pues le sacamos el lado positivo y al final lo que yo estoy creciendo es como persona, me estoy buscando las papas, como quien dice. Entonces al final no te puedes ni quejar, por así decirlo, ¿sabes? Y también quería preguntarte, ¿dónde está el límite? Ahora sí, cambiando un poco, porque no Si hemos... tú dirígeme, ¿eh? De Ya, verdad. ya. No, porque No, desvariamos las dos, siéntete pero eso libre es de- estupendo, ya te de lo digo. cortarme. Que yo por lo de desvaría no pasa nada, porque al final te digo que todo lo que decimos, bueno, nos ayuda primero a nosotras y después que ayuda a gente. O sea que no creo que vayamos a decir nada que estorbe. Entonces, que eso, que quería preguntarte en qué momento
ya hecho, o sea, no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo porque nos hemos ido un poco del palo, pero un estudiante, ¿vale? Vale. Volvamos a la ansiedad que tenía un estudiante, ya digamos ya la ESO, porque un estudiante de la ESO también puede tener ansiedad, aunque tenga 13 años, o sea, todo el mundo puede tener ansiedad. Pues es por eso. O sea, ¿en qué momento un estudiante podría darse cuenta de que necesita ayuda profesional? Yo creo que la clave en eso está en el autoconocimiento personal de cada uno, que estoy súper convencida de que tenemos que fomentar ese aspecto de nuestra vida psicológica sin enfermedad. Claro, Digo, sí. en una vida psicológica normal, yo creo que hay que fomentar el autoconocimiento y que cada uno explore cuáles son tus límites, hasta dónde puedes llegar, Claro. cuándo es el momento de parar. Y es que existe la posibilidad de parar. Tenemos que saber que tenemos el derecho y el deber de parar cuando realmente no podamos más. Entonces, de nuevo, perdona que te voy a dar muchas No, veces la no. misma contestación, pero es como muy personal, porque al Claro. final la capacidad de cada uno es variable y la estrategia de afrontamiento que tengamos nosotros ante situaciones estresantes, pues dependiendo de cada persona, es diferente. ¿Cuándo es el momento de pedir ayuda? Cuando tú no puedas más, pero incluso si te sientes mal y crees que puedes, pero te gustaría que cuesta, alguien te claro. ayudara, pues también tienes derecho a pedir ayuda. Así que yo te diría, cuando quieras, cuando te sientas preparado, cuando sientas esa necesidad, no esperes tampoco estar fatal para Claro, pedir claro. ayuda. Puedes pedir ayuda a pesar de no estar fatal. Puedes estar bien y tener algunas cosas que quieres mejorar y pedir ayuda, es totalmente lícito. Ya, es que después aquí, con esto volvemos siempre como al debate de cuando te duele el oído un poquito, vas al médico porque si no en un mes vas a tener otitis y la otitis duele muchísimo. Claro, pero Pues entonces es lo mismo, o sea, a mí es verdad que no es que me dé coraje porque es que al final hemos crecido en una sociedad en la que la salud mental hace 20 años no era tan importante como ahora, no es que fuera tan importante, o sea, la sociedad no la tenía como tan principal como la tiene ahora. Y es que yo creo que, o sea, yo a medida que he ido creciendo, cada vez me doy más cuenta que es que sin salud mental, sin una salud mental estable, eres, eres una mierda. O sea, es que estás hundidísimo. O sea, si tú no eres capaz de mantener a tu cabeza con tu cuerpo, es que no puedes hacer nada. hombre, evidentemente la base del funcionamiento de una persona, bajo mi punto de vista, es la salud mental, pero voy a recoger tu ejemplo, ¿vale? Ujú. Y te lo voy a devolver, porque pienso que tenemos como ideas equivocadas respecto a salud mental y en concreto en el ejemplo que tú has puesto. Y es que no es me duele un poquito la barriga y voy al médico porque a lo mejor puedo tener algo más grave. No, vamos a hablar de prevención en salud mental. O sea, no hace falta estar fatal para ir al psicólogo. Te lo traslado a tu metáfora. No te hartes de gominolas Claro, si sabes que luego te va a doler la barriga. O claro. sea, tú previenes eso, tú Te vas a sabes que te va a empachar. pasar eso. Entonces, párate, conócete a ti misma. Cuando estás a lo mejor empezando un proceso de ansiedad que tú sabes que va a ir a más, tú te conoces a ti, tú sabes qué es lo que sientes Claro. esos días previos. Pues cógete y di, vale, sé que va a venir esto, para eso evidentemente hace falta conocerse muy bien a nosotros mismos. Sí. Sé que va a venir esto, pues voy a prevenirlo, voy a pedir ayuda, voy a hacer alguna actividad que yo sepa que me va a venir bien, como vamos a pararnos, vamos a conocernos a nosotros mismos, vamos a saber cuáles son nuestros límites, cuáles son nuestras necesidades, qué es lo que nos viene bien Ya. y vamos a prevenir estas situaciones de ansiedad límite que son las que llegan a consulta. La gente viene a consulta fatal, en el peor día de su vida, en el Claro, ya. peor momento de su vida, pero vamos a concienciarnos de que no hace falta llegar tan lejos para pedir ayuda. Vamos a pedir ayuda si la necesitamos, si vemos que se escapa de nuestras manos lo que sea. Claro, y con esta misma prevención me gustaría hablar sobre, porque en mi caso, ¿vale? Siempre he sabido, cuando iba al colegio, a mi colegio de siempre sabía que esa señora es psicóloga y aquella también es psicóloga, pero nunca he tenido o sea, nunca nos han dicho, oye, que esta profesora te da sociales y es psicóloga, o sea, te da sociales y psicóloga, que cuando no tengas dudas de alguna clase de sociales, puedes ir a hablar con ella, ¿sabes? O sea, la ausencia para mí, o sea, enorme de la ayuda profesional psicológica en los centros educativos. Porque es lo que te digo, que yo siempre he sabido que había psicólogos en mi colegio,
pero yo no sabía si esas personas pasaban consulta a cualquier alumno, si tenían clases de, yo qué sé, de autoayuda, por decirte cualquier historia, o como vemos mucho ahora que hay, bueno, ahora y supongo que hace más tiempo, charlas de educación sexual, de educación civil, de Superimportante. todas esas cosas, porque no hay charlas de prevención, prevención psicológica, simplemente a lo que tú me estás contando, porque eso no nos lo cuentan y sabiendo que hay figuras en los centros educativos no nos incitan a aprovecharlas, porque al fin y al cabo, cuando es un colegio público, bueno, aunque sea privado, es una persona que está ahí cobrando para que hacer su trabajo, porque no nos incitan a, oye, ve, que está ahí para algo, ¿sabes? Hombre, la figura del orientador o orientadora dentro del sistema público es como difusa. Ujú. ¿Sabes? Porque a mí, yo tenía la misma sensación cuando estaba en el colegio, sabía que existía, pero nunca nadie me explicó cuál es el servicio al que yo podía optar, porque siempre el orientador o la orientadora, o por lo menos hablo de mi Claro. experiencia, ahora mismo hablo de mi experiencia personal y no profesional, estaba pues con las personas a las que les costaba un poco más estudiar, que tenían necesidades especiales, y bueno, yo creo que quiero pensar y creo que esto irá cambiando conforme vayamos avanzando, en el sentido de que estamos creando nuevas necesidades, nuevas demandas, tenemos nueva información a nivel social que manejamos. Cuando yo estaba en el colegio no se hablaba tanto de salud mental como De se habla broma. ahora. Y mira que no hace tanto, ¿eh? Entonces, o sea, no hace tanto que yo no hace también- tanto, o sea, que parece que de repente tenemos 80 años, pero es que de eso no hace no. tanto. Entonces, por ejemplo, la iniciativa que tú acabas de proponer de dar charlas de gestión de la ansiedad, de tolerancia a la frustración, sería, yo creo, una iniciativa genial para los colegios y que perfectamente los orientadores o a lo mejor personal profesional de la psicología ajeno al centro podría dar perfectamente Ujú. y serían, yo creo, talleres bastante sencillos, prácticos y que los niños y niñas realmente puedan Claro, utilizar. Bajo mi punto de vista sería una iniciativa genial. claro. Es que es lo que tú decías, o sea, ahora que me pongo a pensar, yo recuerdo a mi profesora que era psicóloga, o sea, era mi profesora de sociales, pero también era psicóloga, y con quien estaba era con niños de necesidades especiales. Pero jamás lo ibas a ver con, yo qué sé, con una persona que un día tuviera un poco de ansiedad, o que un día dijera estoy triste y ya está. No, era como que lo englobaban en un círculo muy cerrado. Pero yo creo que los recursos, y aquí volvemos a entrar otra vez en temas más bien políticos, los recursos son limitados, porque en Ujú. mi colegio, por ejemplo, el mismo orientador iba a diferentes colegios. Entonces, ¿qué es lo más urgente? A rasgos generales, pues personas con necesidades especiales a nivel educativo. Entonces, Ya. probablemente, o yo quiero pensar que el tiempo de estos profesionales de la psicología, que son los orientadores y las orientadoras, ese tiempo limitado que tienen en cada colegio está dedicado a lo más urgente. Claro. ¿Qué sería lo ideal? Pues que aumentaran estos servicios dentro de los colegios para que cualquiera que tuviera necesidad pudiera optar a este tipo de servicios que se ofrecen. Hablamos de dinero una vez más. Ya, es que es verdad. Es que, bueno, el sistema educativo español, oye, que yo en verdad no me quejo, ¿eh? Porque te digo una cosa, España tenemos gratis, bueno, encima en Andalucía la universidad es completamente gratuita, si vas aprobando a tu curso y tal, es completamente gratuita. Ujú. O sea que al fin y al cabo tampoco nos podemos quejar No, a ver, no hay que tantísimo. dejarse sin fundamento. Claro. Yo soy fan de las críticas constructivas. Claro. Obviamente, el sistema educativo, bueno, pues está bien. Ujú. No es algo que tú digas, No es brillante, no es brillante, pero tampoco es fatal. claro. Pero bueno, yo creo que siempre una crítica constructiva pues aporta y cosas que, propuestas y sugerencias que puedan hacer de este servicio público que tenemos mejor. Bienvenidos sean. Ya. Yo no formo parte del sistema, pero Muchas veces nos comparamos con el sistema educativo como el de Noruega, Finlandia, en países nórdicos que son completamente distintos, pero eso, claro, es que económicamente también son completamente distintos. Y Y somos países muy culturalmente. distintos. Somos no se países muy puede comparar, distintos. yo creo. Es una Claro. cosa delicada porque hablamos de contexto, hablamos de cultura, hablamos de muchísimas variables que influyen de manera indirecta en los componentes, en las personas de un país. Y es como si comparara, pues no sé, el plátano con la manzana. Es que no Claro, lo que es puedes que no tiene comparar nada que porque ver. Yo no. estoy completamente de acuerdo. O sea, yo después pienso, pues tío, me gustaría llegar a ese nivel educativo que tienen los Claro. noruegos y los de... Pero después digo,
y socialmente. O sea, yo estaría cómoda en una sociedad en la que, por ejemplo, Noruega a lo mejor son personas mucho más calladas, mucho más... bueno, es que no quiero decir respetuosas, porque no quiero meternos en los españoles con un saco de irrespetuosos, pero es verdad que somos completamente distintos. Digo, bueno, a lo mejor si me hubiera criado allí, pues estaría estupendamente, pero con los años que ya tengo, ahora de repente meterme en un sistema educativo noruego, creo que no sería la opción más cómoda para mí, ¿sabes? Yo creo, y de nuevo es una opinión personal, que porque yo soy ajena al mundo de la educación, al menos ahora mismo, no es tanto como, bajo mi punto de vista, no es tanto copiar el procedimiento de copiar y pegar, lo que Claro. hacen allí y pegarlo aquí, sino establecer objetivos realistas, alcanzables para nuestra forma de vida, nuestra cultura, nuestro contexto, objetivos realistas que a lo mejor llegando al mismo sitio que llegan ellos, pues con nuestro camino personalizado, digamos, Claro, ¿no? Con claro. un camino adaptado a lo que son nuestros valores, Claro. llegando al mismo objetivo, que no es- yo creo que no consiste en copiar lo que hacen otros, sino en adaptar y coger las cosas buenas que nos puedan enriquecer a nosotros como cultura. Claro. Y ahora volviendo a lo que estaba diciendo antes al principio, que dije, luego hablamos de esto. Sí. Voy a volver a ese punto, ¿vale? Genial. El miedo que tienen los estudiantes a la vida, a salir a la vida laboral, que ahora mismo personalmente lo estoy viviendo mucho porque me está pasando. Mis amigas están acabando algunas no han acabado este año, pero vamos, van a acabar el año que viene, pero estamos todas más o menos igual. O sea, igualmente personas que estudian máster, todo eso, ¿vale? Yo, antes de decir nada, siempre he sugerido la idea de un orientador porque yo cuando empecé, o sea, cuando tenía que echar la listita para ver qué tenía que estudiar, dónde quería que estudiar, yo lo tuve súper claro. Mi madre me dijo, oye Julia, conozco un orientador, ¿quieres hablar con él? Yo fui a una cafetería, me tomé un café con él, me invitó a merendar y ese hombre a mí, o sea, me despejó toda clase de dudas. Mi duda era si estudiar periodismo en Sevilla o irme a Madrid, porque yo quería ser en un principio corresponsal de guerra, que yo dije que ya no, que no. Total, que él me lo dijo muy claro. Bueno, Julia, tú vienes de Ronda, que es una ciudad muy pequeñita. Si tú crees que vas a ser una persona que tenga fobia a una ciudad grande, vete a Sevilla. Si te va bien, pues después tienes la opción de o trasladar expediente o hacer un psico, lo que sea. Total, que me dio una serie de ideas impresionantes. Pero claro, volvemos a lo mismo. Hay mucha desinformación sobre los orientadores. O sea, porque en este caso, o sea, que vamos, estamos con las puertas abiertas al mundo laboral, lo sencillo sería acudir a un profesional y decirle, mira, tengo esto es lo que quiero, ayúdame, oriéntame, ¿no? ¿Sabes? ¿Qué hago con mi vida? Claro, ¿qué hago con mi vida? Porque tardamos tanto en pedir estas clases de ayuda cuando también salimos al mundo laboral. Yo creo que no estamos acostumbrados a tener ese recurso. Porque yo ahora mismo mi orientación Es tuya. es mía. Como mucho lo Puedo ves por preguntar internet, a lo vaya. mejor a profesores o Claro. gente cercana que a lo mejor esté haciendo algo parecido a lo que yo quiero hacer, pero al final consiste en buscarte, tienes que buscar tus, tus cosas, ¿no? Porque Buscarte la no zapa, tienes como esa decíamos figura de antes. orientador o Claro. orientadora ahora mismo, por lo menos yo no tengo Ya. información sobre eso, entonces Es que pues, es todo lo es mismo. así, es así. Sí. Pues yo de verdad que animo a la gente que está, porque claro, es que es lo que decíamos antes, o sea, se me viene el nombre a la cabeza de 300 amigas, de amigos que estaban en plan, fin de la carrera, tío, ¿qué hago? Porque Ya. volvemos a lo mismo de selectividad, o sea, tú Sí, porque acabes la misma carrera no tienes que sensación. tener súper claro a qué te quieres dedicar, porque a mí me pasa, yo de hecho, cuando entré en la carrera tenía súper claro que quería ser corresponsal de guerra. Ya Y no. tío, son 4 años, que parece que es una tontería, que son 4 años, pero en 4 años es lo que hablamos. Son Pasas 4 a años vivir juntos, importantes. claro, pasas a vivir solos, no independientes económicamente, algunas personas sí, pero la gran mayoría dependen de sus padres, conoces a gente nueva. En la universidad, al fin y al cabo, también tiene lugar a muchas mesas redondas de mucha información y tal. O sea, que tu mente, al menos la mía, cambia por completo. Abres totalmente los años de universidad, aunque sean pocos, yo creo que todo el que haya estudiado en la universidad estará de acuerdo con nosotras en que son intensos, sales de tu zona de confort, en nuestro caso que hemos ido a estudiar fuera de Ronda, ves cosas nuevas, muy diferentes a lo que estás acostumbrado, pues tus ideas cambian y también yo creo que eso te enriquece como persona, Ya. porque yo estoy totalmente segura de que no soy para nada la misma persona que era cuando empecé la universidad.
Y claro que también tenemos una cosa, un poco, yo creo, la sociedad es como tú tomas una decisión y dices que quieres ser tal y lo tienes que mantener. Y no, tenemos derecho a cambiar nuestras decisiones, a Ya, cambiar de opinión, por favor. De aquí hago un total. llamamiento a todo el mundo que cambiéis de opinión, por favor, que lo que penséis hoy, mañana puede pasar algo, o puedes vivir algo, o puedes leer algo que te haga pensar de forma diferente. Y eso es lo más bonito del mundo, que Ya. tengamos esa flexibilidad y la capacidad de reconocer, pues me equivoqué en ese momento, ahora pienso de otra manera y creo que esto es lo que tengo que hacer. Por favor, vamos a Ya. reconocer que no vamos a pensar toda la vida igual que cuando teníamos 15 años o igual que... Y en cosas tan insignificantes como a la hora de vestir, porque yo Por es verdad supuesto. que ya a lo mejor cuando estudiaba o sea, cuando estaba en ronda, pues vestía de una forma y al llegar aquí, pues que no es lo mismo venirte de Madrid a Sevilla que de Ronda a Sevilla, ¿sabes? O de Ronda a Málaga, tal. Que tú aquí ves que cada uno viste como le da la gana, va bailando por la calle, va escuchando música, bailando, cantando y lo que le da la gana. Y yo me acuerdo que de las primeras veces mis padres me venían, bueno, sobre todo mi padre me veía y me decía, vistes distinto. Y yo decía, "Ah, bueno, papá". Y dice, sí, desde que estás en Sevilla vistes distinto, no sé qué. Y digo, bueno, es que ahora veo que a lo mejor aquí Algo diferente. En Ronda, vamos, yo tengo el recuerdo de que todo el mundo vestía De uniforme. exactamente igual, exactamente Sí, sí. igual. Vaqueros, náuticos o zapatillas, jersey, igual, todo el mundo igual. Entonces, yo no me salía de mi zona de confort, la verdad. Yo veía eso normal, yo cuando me compraba ropa muy similar. Pues a lo mejor estando en Sevilla, yo a lo mejor en Ronda nunca habría pensado llevar un top de tirante con las paredes descubiertas. Pues a lo mejor aquí en Sevilla, Sí. sí, ¿Y por tío. qué no? ¿Y Pues por qué no? claro. Y después voy a Ronda y me lo pongo, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Pues a mí eso también me parece maravilloso, vaya. Yo creo que enlazando un poco esta conversación, que a mí me gusta muchísimo y tú lo sabes, con lo que hemos estado hablando antes, al final yo pienso que cada uno tiene que hacer su proceso. Está genial meterte en una carrera y equivocarte y decir, madre mía, no es lo que esperaba, me he equivocado, voy a cambiar de opinión. Claro. No tengo que terminar una carrera por cabezonerías y sé que eso no es lo mío. Me quiero permitir a mí misma cambiar de opinión, esto no es lo que yo esperaba. Estoy labrándome mi futuro, de esto va a depender mi vida, voy a rectificar ahora con 20 años que no Claro, que no con cuando 40. pasen 40 años más, cuando tengas 60 años no vas a cambiar de profesión, ¿no? Cuando estés amargado de haber trabajado durante 20 años de algo que no te guste y tengas una verdadera frustración y ya seas adulto, yo siempre pienso que nunca es tarde para solucionar tus Por problemas. supuesto, por supuesto. Pero es verdad que cuanto más Y joven, y menos mucho más en el sencillo. mercado laboral que tenemos Ujú. hoy en día, que ya eso de encuentro un trabajo con 20 y pocos y ese va a ser mi trabajo para toda la vida, es algo, diría que casi utópico. Eso Es la te voy a sociedad decir, de hoy eso en para día, mí es una porque utopía. O sea, yo de hecho siempre que pienso en un futuro es como, bueno, cuando encuentro un trabajo más o menos estable a los 40 años, lo prometo, siempre digo, de los 20 a los 30 creo que más o menos podré hacer esto, de los 30 a los 40 ya, y a los 40, hombre, y una piensa ya en una familia, una casa, una hipoteca, un coche, ¿sabes? Y digo, cuando esté más o menos estable a los 40 años, es una figura súper distinta a la de hace 20 años. claro, yo creo que tenemos que permitirnos tener un margen de error y aceptar que no siempre tomamos buenas decisiones y afrontar esos errores para tomar nuevas decisiones que pueden ser acertadas o no, pero Totalmente. vamos a cambiar de opinión, si yo he empezado a estudiar Derecho, voy en hipotético ejemplo, y yo veo que a mí no me gustan las leyes, pues es el momento de cambiar, voy Claro. a estudiar otra cosa, vamos a estudiar matemáticas, yo qué sé. Incluso, o sea, la universidad es fascinante para estas cosas, incluso si tú estás estudiando Derecho y un día conoces a una persona de empresariales y te cuenta y dices, estás fascinada, tío, pues ¿por qué no, tío? A lo mejor lo tuyo son las empresariales, lo que pasa es que nunca antes lo has te habías visto. encontrado con una situación de decir, contra que lo mío son las empresariales, ¿sabes? Yo siempre recomiendo, y es verdad que las veces que mi familia sobre todo me ha pedido opinión, o mis primos, ¿qué hago con mi vida ahora? ¿Qué puedo estudiar? ¿Qué tal? Y yo siempre digo, métete en los planes de estudios, de lo que te llame la atención. Total. Que te llama la atención un grado superior en diseño, de lo que sea, métete Métete. y ves el temario, que Total. ahora está todo en internet. Puedes ver lo que vas a dar casi en cualquier sitio, a lo mejor no en profundidad, pero una idea general. Te puedes Sí. hacer a ver las asignaturas que tiene, qué es lo que Incluso más los te puede profesores. gustar, los profesores que han hecho personas que para ti son un referente profesional, que han estudiado para llegar ahí. Por ejemplo, yo eso lo hago muchísimo. Yo quiero, o sea, sé lo que quiero hacer después del máster y veo el perfil profesional que tienen los profesionales a los que yo admiro dentro Claro. de mi campo. ¿Qué ha estudiado esta persona
para ser neuropsicóloga infantil del hospital de donde sea. ¿Qué ha hecho ella para llegar allí? Para Claro. saber qué tengo que hacer yo para llegar ahí. También Es otra forma de orientarte tú misma. Totalmente. Yo creo que también podemos ser un poco autónomos en ese sentido si tenemos curiosidad. Sí. Esa curiosidad de decir, voy a investigar qué es esto que me llama la atención, voy a leer sobre esto que me llama la atención. Yo creo que es la mejor inversión de tiempo que podemos hacer, buscar cosas sobre nuestro futuro. Ahora mismo también se me viene en la mente muchas personas que les falta esa curiosidad, que es una pena. O sea, a mí esas personas sí que me dan verdaderamente pena. O sea, que yo veo gente en la universidad completamente desorientada, desmotivada, sin... Porque es verdad que en todas las universidades hemos dicho, la carrera es una basura, o sea, no sirve para nada. Total. Todos lo hemos dicho. Pero al fin y al cabo, es lo que decíamos, lo veo un aliciente para que tú digas, bueno, pues si la universidad no me enseña esto, lo voy a aprender por mi cuenta. Bueno, este podcast de hecho es un ejemplo de ello. O sea, si a mí lo que me gustaba es la radio y la universidad me ha enseñado radio, pero muy poco, pues tendré que buscar las papas. O sea, literalmente creo que voy a llamar el episodio en plan, búscate las papas. O sea, te lo prometo, porque me parece súper apropiado. O sea, es que está tal cual, y me da mucha pena eso, la gente que no consigue buscarse las papas y que tiene ganas, pero no consigue esa ruta de decir, voy por aquí. Me da pena, tío. A eso, a la falta de motivación, a mí, por ejemplo, y esto vuelve a ser una opinión personal y no profesional, me viene muy bien tener un objetivo, como dónde voy a llegar, y para eso, si no conoces, no puedes tener objetivos. Yeah. Entonces, vuelvo a repetir lo mismo que acabo de decir ahora hace 2 minutos, de interésate por cosas, lee cosas, ¿qué quieres ser de mayor? No sé, en tu caso, periodista o presentadora de lo que sea, ¿qué ha hecho esa persona para llegar allí? ¿De qué me veo yo trabajando en el futuro? ¿Qué es lo que se me da bien? Vamos a conocernos a nosotros mismos. Yo sé que se me dan fatal las matemáticas, yo nunca podría estudiar ingeniería. Y lo sé, porque total, lo ha demostrado no pasa mi nada. trayectoria académica. No pasa nada. Y no pasa nada. Entonces, autoconocerse, tener curiosidad de buscar cosas nuevas, todo eso, al final yo creo que te da motivación de saber qué hay por ahí que puedas hacer o dónde puedes encajar tú. Ahora quiero pasar a las preguntas que me han hecho, que lo hemos estado hablando entre las dos. Las preguntas que me han dejado en Instagram sobre salud mental, ¿vale? Y voy a empezar por la que más se relaciona a esto que estamos hablando, y es una pregunta que cómo se puede manejar una situación que provoca ansiedad o frustración. Y yo sé que esto es muy general, entonces te lo voy a meter más en concreto con un tema que no hemos hablado, pero sigue siendo estudiantil, que es cómo manejar la frustración en personas que están opositando. Wow. Es que eso para mí es... O sea, yo siempre lo digo, no estudiaría nunca FICO, o sea, finanzas y contabilidad, y nunca opositaría. O sea, porque yo creo que ahí mi cabeza se iría al traste. Aunque después, es verdad que después hay que decir, nunca digas nunca. Pero yo creo que, a priori, esas dos cosas me dan pánico, literalmente. O sea, opositar, pánico. Wow, a ver. ¿Cómo gestionar una situación de ansiedad? Pues... Lo has dicho, es muy general y depende tantísimo de la persona y del contexto que creo que no podría darte una respuesta clara. Concreta. En el caso de los opositores, wow. Las oposiciones hay muchas, muy diferentes, con muchos temarios diferentes. Y desde aquí mando un saludo a mis amigos y amigas opositores, que no son pocos. Te voy a decir que no son pocos. que no son pocos, pobres. Y bueno, yo creo que al final, como muchas cosas en la vida, la oposición es un proceso muy duro y lo reconozco abiertamente que yo nunca he opositado ni tengo plan de hacerlo, pero me veo, o sea, voy a tomarme la libertad de opinar sobre algo que no he hecho, cosa que no me gusta mucho, pero creo que las oposiciones son un proceso muy duro, que hay momentos de verdadera frustración porque es algo que yo creo que depende de ti muchísimo, de esa fuerza de voluntad, de decir voy a sacrificar X años de mi vida, no sé cuántos van a ser, para llegar a ese objetivo que me planteo, y para mí es admirable el esfuerzo que hacen todos los opositores. ¿Cómo gestionar estas situaciones de ansiedad? Pues yo diría que planificación, que por favor tengamos tiempos de descanso, que planifiquemos los descansos y los momentos de no hacer nada, que seamos conscientes de hasta dónde podemos llegar y de que a lo mejor si no conseguimos la oposición en 1 año o en 2, pues que no pasa nada, que
Claro, que si al final Puedes tienes tomarte tu- tu tiempo. Si tienes tu objetivo claro, Que no puedes pretender, o sea, no podemos pretender que todos hagamos el mismo camino, a la misma velocidad y en el mismo tiempo, porque diría que es imposible, cada uno tiene sus capacidades y hay gente que lo consigue antes y hay gente que lo consigue después y compararte con otras personas que son tan diferentes a ti, yo creo que es contraproducente. Yo Ya. creo que la oposición también es algo muy personalizado y que al final cada uno lleva como buenamente puede. ya. Y lo importante es que tú estés contento con lo que estás haciendo, que sepas que estás dando lo mejor de ti y que estás trabajando en favor a conseguir tu objetivo. Y esa ansiedad que obviamente sientes, pues gestionarla de la mejor manera posible. Si necesitas ayuda, pues pide ayuda. Ujú. Si crees que necesitas un descanso, siéntete libre de decir voy a parar un mes, aunque este año no consiga mi objetivo, pero es que yo ya no puedo más, voy a parar un mes y luego retomo mis Claro. estudios, ¿sabes? Que hay millones de casos y estoy intentando como Ya. O tocar sea, un poquito yo- de cada uno, pero al final tendría que ver Yo una situación también concreta. creo que sería un buen consejo decirle a la gente que está opositando que, igual que nosotros nos fiamos de la gente que hay haciendo cosas, cuando te decía de, pues tengo que estudiar un máster tal, porque si no, no, ¿sabes? Te puedes fiar de la gente que está opositando, pero no mucho, porque hay mucho tipo de... Cada persona es un mundo, y si tú eres una persona, por ejemplo, más íntima, a lo mejor prefieres estar más tiempo estudiando solo, o más tiempo o si eres más abierta, más tiempo estudiando en la biblioteca, o Sí. menos tiempo, pero te cunde más, porque es que Claro. eso muchas veces es lo que hablábamos antes, ¿no? Porque estudias 10 horas al día, te cunde las 10 horas, Hombre, te tienes que conocer a ti mismo y saber dónde están tus límites, y no estudiar es que está, al fin y al cabo, yo eso siempre lo veo como que desechas tiempo. sí. Es verdad que a mí me ha costado mucho ese trabajo, de decir, Julia, tú funcionas a partir de las 10 de la mañana, si te levantas a las 8, No. da igual, que es que vas a empezar vas a estar así, y a las más o menos a las 10 de la mañana vas a decir, sí, vale, pues no, ten en cuenta que tú vas a poder descansar hasta las 9, vas a desayunar y a las 10 te vas a poner, y a las 8:30 yo ya, es que fundo, o sea, estoy fundidísima, o sea, pero eso al final es tiempo, conocerte, estudiar Claro, mucho. si tú, o sea, todos hemos estado dentro del sistema educativo, tú sabes más o menos cómo funciona, pues si tú, por ejemplo, a lo mejor tú te aprendes en una hora lo que yo tardo 3. Claro, es que eso Tú por eso no puedes saberlo porque no Mm. estás en mi cuerpo, entonces yo necesito saber cuánto tardo en estudiar algún tema y en función de eso planificar llegar a mi objetivo. A lo mejor no me da tiempo a estudiarme una oposición en un año y no soy menos que tú por eso y no Ya. soy menos que nadie por eso, simplemente pues por mi capacidad voy a tardar un poco más y no pasa nada, no Ya. soy un fracasado o una fracasada, al contrario, me conozco a mí mismo, elijo llegar a mi objetivo de una manera personalizada y que no todo el mundo tiene que conseguir toda la primera, que de verdad que somos maravillosos y maravillosas en Ya, muchas cosas y a lo total. mejor hay ciertos aspectos de nuestra vida que nos cuesta más, pero yo creo que aceptando esto y dejando de compararnos con otras personas, podemos realizar cada uno nuestro camino, que al final es de lo que se trata. Vale, y ahora te voy a preguntar dos cosas que son muy ajenas desde mi punto de vista a esto que estamos hablando, pero Vale. me parecen curiosas, ¿sabes? Y como no son centradas en ningún campo específico, y tú eres mi compañera de piso y mi amiga, pues contigo lo puedo hablar mejor que a lo mejor si traigo un profesional que me sienta un poco más como, a ver cómo lo cuento, ¿sabes? Vale. Esa pregunta la hemos hablado antes, bueno, antes, pero no en el podcast, ¿vale? Mientras comíamos, para ser más exacto. Vale, me pregunta que cómo una persona, o sea, no, perdón, que si puede una persona con enfermedad mental llevar una vida normal. Y entonces, claro, aparecen los aspectos que, o sea, mi primer aspecto cuando yo he leído esta pregunta es como, ¿qué consideras por enfermedad mental? No qué considero, sino cuántos tipos de enfermedad mental hay y qué diferentes son en cada persona. Y claro, cuando yo le pregunto a esta Laura antes comiendo, me dice ella, ¿y qué consideras tú como vida normal? Y ¿Qué es que es para ti verdad. ser normal? Porque podría preguntar a 100.000 personas Y cada qué vez es para sí. ti algo normal y me ha puesto lo que quiera a que no coincidirían. Porque para cada uno la normalidad es algo totalmente subjetivo. Total. Es totalmente subjetivo, entonces, ¿qué es para ti llevar una vida normal? O sea, mira, yo contestaría que es para mí llevar una vida normal, ¿no? A lo mejor, pues eso, poder levantarte por la mañana, tener un trabajo, llegar a tu casa, tener comida, fundamental, y tener a alguien, o una familia, o un compañero, un amigo, lo que sea, con el que poder pasar tiempo y compartir tus inquietudes y poder dormir tranquilo. Y una ducha y cosas como muy básicas. Eso para mí Vale. sería una vida normal. Muy bien, pues, sería independencia, poder realizar las actividades de la vida diaria
bien tú sola, ¿no? Sí. Tener tu trabajo y poder tener tiempo para pasar con amigos, tener tiempo libre para disfrutar de tus intereses. por Claro, y de ejemplo. ti mismo también. Vale. Y bueno, pues yo creo que evidentemente las personas con enfermedad mental pueden llevar una vida normal. Pues claro, por supuesto. Sin duda. Hay muchos niveles de enfermedad mental, hay muchos tipos de enfermedad mental. Tendríamos que poner un caso concreto, ¿no? Pero vaya Claro. que yo creo que en un porcentaje muy alto las personas con enfermedad Claro, mental porque pueden llevar una vida normal. Te pongo un caso en concreto. Obviamente hay excepciones, por Ya. supuesto, hay excepciones que son temporales. A lo mejor hay ciertos momentos temporales en los que ciertas personas con enfermedad mental no pueden llevar una vida normal y necesitan un poco más de ayuda. Pues sí, pero al final yo creo que las personas de mi colectivo, los profesionales de la salud mental, nos dedicamos a ser el soporte que necesitan esas personas para llevar una vida pues lo más normal posible o lo más satisfactoria posible, porque Sí. yo creo que la palabra normal es muy... Yo intento no usarla porque se te puede Es muy complicar. Yo es creo muy que relativo. cambiaría una vida normal por una vida satisfactoria. Claro, Que a ellos les enriquezca, que estén contentos con su vida, sí. que sepan hasta dónde pueden llegar y cómo pueden hacerlo. Y Claro, que estén pero contentos con eso. es lo que te decía antes, que una enfermedad mental puede englobar desde una depresión, que a lo mejor una depresión la puedes tener durante 3 meses o durante 2 años, durante toda tu vida, vete tú a saber, Es que es muy variable. o una esquizofrenia, que una esquizofrenia se puede tratar, por ejemplo, con medicamentos, ¿no? Claro, una esquizofrenia, por ejemplo, es algo crónico. Eso es para ti para siempre. En el momento que Totalmente. debuta la enfermedad, ya esa persona necesita una vigilancia pues muy a largo plazo, ¿no? Ujú. Claro, la esquizofrenia suele conllevar medicación y terapia, pero por supuesto las personas con esquizofrenia pueden hacer una vida normal y satisfactoria. Total. Pueden llevar una vida pues que ellos se sientan contentos con ellos mismos y que se sientan felices, por supuesto. La esquizofrenia hoy en día, gracias a todos los avances en todos los aspectos, pues ya no está, yo creo y quiero pensar que no está tan estigmatizada como estaba hace 70 años. También tiene mucho que ver el entorno que tenga esa persona Hombre, que sufra la en enfermedad. concreto las personas con este trastorno sufren mucho porque su contexto los aísla, porque no los entienden, porque las personas de a pie, digamos, no comprenden bien cómo funciona una persona con esquizofrenia, cuáles son sus necesidades. Entonces, una labor muy importante y una parte muy bonita de mi profesión es la psicoeducación, que a mí me Ya. encanta y que además es un pilar fundamental dentro de las intervenciones psicológicas y consiste en algo tan sencillo y tan básico como concienciar al círculo más próximo de las personas con cualquier trastorno mental de cuáles son las características que tiene su familiar o su amigo. Claro. Por ejemplo, si tú tuvieras a alguien cercano con esquizofrenia, en este caso, vamos a seguir con el ejemplo, yo como terapeuta probablemente te citaría para decirte, Claro. pues mira, Julia, tu hermano o tu amigo o tal tiene este problema, este trastorno mental consiste en esto y en esto, y tú probablemente salieras de esa consulta con una visión mucho más integral y mucho más realista de lo que es la esquizofrenia y no lo que te ponen en las películas, por ejemplo, Ya. que al final los trastornos psicóticos están muy castigados por Ya. la industria del cine. Totalmente, vaya. Es que encima yo cada vez que pienso en esquizofrenia pienso en la película de Múltiple. Y probablemente te dé miedo. Totalmente. O sea, yo pienso en eso, es como, hostia, no me quiero cruzar a una persona Además, así, ¿sabes? múltiple no es una esquizofrenia, es un trastorno múltiple. Ya, pero en una de ellas, creo que en una de las personas, porque tenía como 5 personalidades, no sé, es que hace años Sí. que la vi. Pero no sé, siempre la asocio, ¿sabes lo que te digo? En plan, pienso en eso y la asocio. Pero bueno, el caso. Ahora te quiero preguntar una pregunta que es mía. O sea, estaré Vaya. reflexionando yo. Personal. He hecho una presentación